Muchachos, muchachas, ¿bien o no? Quiero que vean una característica acá en este pequeño corte. Normalmente en la melamina vemos que hay cuchillas que nos pueden despicar mucho la melamina. Vamos acá, vamos a ver. ¿Ahí se ve, Esteban? Sí, ahí se ve bien. Vamos a este corte, vean. Totalmente limpio. Un corte totalmente limpio que no despica absolutamente nada la melamina, muchachos. Hoy vamos a hablar de cómo cortar la melamina adecuadamente de acuerdo a la herramienta que yo tenga, porque primero, no todos los materiales se cortan de la misma forma, y segundo, pues obviamente hay diferentes elementos de corte para tipos de materiales. Estamos en la clase técnicas avanzadas de carpintería con Duratex, muchachos. En esas técnicas avanzadas de carpintería ya llevamos la clase número 4 certificada. Voy a cambiar acá la cuchillita y las voy a ir poniendo acá. Voy a ponerles otra cuchillita diferente. En técnicas avanzadas de carpintería llevamos la clase número 4. Ya con esta vamos a ver qué pasa acá a diferencia de esta. La voy a cortar más acá. Entonces, este tipo de cuchilla es una cuchilla que tiene los dientes apuntando hacia arriba, por lo tanto, me va a despicar un poquito más el tema de la melamina. ¿Listo? Pregunté si... que el audio. Sí. Muchachos, ¿el audio está bien? ¿Me confirman que el audio esté bien? Yo me imagino que sí. El audio debe estar bien porque no tenemos el micrófono puesto, estamos trabajando con el micrófono del celular, muchachos. ¿Listo? Entonces, hay diferentes tipos de cuchillas, pero también hay diferentes tipos de materiales con los cuales obviamente trabajamos día a día. Este material que estoy trabajando acá es MDF laminado Duratex. El MDF tiene esa ventaja, tiene digamos ese valor agregado que se comporta muy bien con las herramientas de corte. Vamos a aprender a trabajar hoy corte con caladora, corte con circular y corte con ruteadora. Ahora quiero hacer otro corte con otra cuchillita diferente y ahorita yo les muestro las diferencias de las tres cuchillas. Acá las voy a cambiar. Muy bien. La cambio y voy a tratar de hacer el cortecito acá. Muy bien. Entonces, seguramente estos tres cortes se deberían comportar diferente en otros tipos de sustratos, pero en el MDF se comporta muy similar porque el MDF es un material muy adecuado para realizar cortes. Eso es una de las ventajas del MDF laminado de Duratex. Entonces, Esteban, quiero que veamos aquí. Primero, la característica de esta cuchilla, la característica de esta otra cuchilla y la característica de esta otra cuchilla. Ahí se alcanzan a ver bien los dientecitos de las tres. Acérquela si quiere más. Ahí sí. Eso. Vamos a ver acá para yo no hacerle sombra. Miren esta cuchilla tradicional. Las cuchillas tradicionales de caladora tienen los dientes apuntando hacia arriba. Vea, los dientes apuntando hacia arriba. Entonces, como la caladora hace este movimiento hacia arriba y hacia abajo, y aparte también hace una fuerza pendular, para trabajar de acuerdo a lo duro o a la densidad, o si trabajo con beta atravesada, si trabajo con beta al hilo, pero eso más que todo es en madera natural, en aglomerado, pues obviamente tenemos un material muchísimo más manejable para el corte. Entonces, estos dientes que tienen acá apuntando hacia arriba, cuando salen del corte, entonces, ¿qué hacen? Cuando salen del corte, acá, tiran hacia arriba, ¿y qué hacen? Me despican en la parte superior de la tabla.
en la parte superior de la tabla. Entonces son normalmente dientes de cuchillas de caladoras utilizados en maderas sólidas, no en aglomerados. Listo. La segunda cuchilla, a diferencia de la primera, tiene los dientes ya hacia abajo, veanlos. Trae los dientes hacia abajo. Esto es una cuchilla que se utiliza para tableros laminados, pero tableros laminados por una sola cara, porque cuando entra el material, donde despica es en la cara contraria. Por lo tanto, acá la cara que yo necesito a la vista no va a sufrir ningún problema. Se utiliza mucho para pisos laminados, que son laminados por una sola cara, o para MDFs de 4 milímetros o 5.5 de Duratex, que son laminados por una sola cara también. De esta forma yo me aseguro que la cara superior, que es la que necesito con buena vista, no se vaya a despicar la melamina. Y esta otra, si es la estrella obviamente de las melaminas, ¿vale? Los dientes, vean, los de arriba apuntan hacia abajo, y los de abajo, acá los vemos, apuntan hacia arriba, y en el medio se encuentran. O sea que esta cuchilla no despica ni en la parte superior ni en la parte inferior cuando tengo laminados melamínicos de dos caras. O sea que van a utilizar siempre en laminados melamínicos para cortes con caladora una cuchilla doble corte, Esta se llama dual cut, doble corte, dual cut, muchachos. De esta forma pueden hacer cortes con caladora en los tableros aglomerados sin ningún problema. Vamos a ponerla nuevamente y ya les enseño varias características de la caladora. Entonces, primero, Esteban, acá cojamos un poquito la toma más amplia ya, por favor. La toma más amplia, donde se vea la caladora, donde se vea el tablero. Cuando yo tomo una caladora, muchachos, estamos tratando de hacerla así muy amplia, un plano muy cerrado, por eso estoy casi que arrodillado, obviamente, cuando no es, digamos, una posición muy cómoda para realizar cortes, pero pues para hacer la clase no hay ningún problema. Entonces, en la caladora yo tengo una base, que es la que siempre apoya sobre el material. Esta base debe estar siempre apoyada contra el material, no debe estar inclinada, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Porque si no, pues obviamente me va a hacer un mal movimiento. También en la caladora yo debo empezar el corte antes de tocar el material. O sea, ahí yo ya activo la cuchilla. Pero como ven, yo no estoy tocando el material, muchachos. No estoy tocando el material aglomerado ahí. Ya cuando ya la activo, ya sí puedo entrar a hacer el corte. Listo. Vea que de esta forma yo puedo realizar un corte, obviamente no muy preciso, no es un corte muy preciso porque no tengo ninguna guía a los laterales, pero siempre y cuando tenga la base apoyada sobre el material a cortar, no voy a tener problemas de que se me va a estancar la caladora, o si no ingreso la cuchilla, digamos, sin activar en el momento del corte, no voy a tener este tipo de problemas. Ahí puede haber un atrancamiento de la cuchilla y empieza la tabla a saltar y ustedes se asustan, muchachos. Pero acá lo fundamental es lo siguiente: esta cuchilla, aparte de que la voy a poner a funcionar, ¿ahí se ve bien? Sí. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno, voy a ponerla a funcionar acá. Vean, que la cuchilla sube y baja. Está haciendo lo mismo, prácticamente lo mismo que esto. ¿Cierto? Está haciendo ese mismo movimiento de un serrucho. Pero esta cuchilla, aparte de tener ese movimiento, tiene esta opción pendular. Entonces, esta opción pendular hace que mientras la cuchilla sube y baje, también de un golpe hacia adelante. Haga esto,
como que empuje hacia adelante por si el corte está obviamente mucho más difícil de realizar para materiales más densos o más duros. Por lo tanto, en tableros aglomerados yo le debo desactivar esa opción pendular, porque o si no voy a despicar el tablero. O sea que la cuchilla sube y baje nada más, pero no me empuja hacia adelante. Esta opción pendular normalmente lo encontramos a un lado de la caladora. La caladora no es para hacer cortes precisos, muchachos. Si yo veo la cuchilla, vea, aparte de que puede empujar hacia adelante y hacia atrás, también tiene este movimiento, vea. Entonces ese movimiento durante el corte, si yo pongo una guía o una regla lateral, puede haber un atrancamiento de la cuchilla porque la cuchilla se empieza a desplazar lateralmente. Entonces se empieza a trancar en el corte y empieza a desviar la línea de corte, muchachos. O sea que es muy importante en la caladora que sepan que es para simplemente ajustes. ¿Ajustes como qué? Hombre, necesito sacar una cajita pequeña en la madera, una cajita para el guardascobas o para el zócalo. Entonces trazo la cajita y la puedo sacar con la caladora. Pero que voy a cortar una puerta completa de cocina, no, muchachos, porque me va a quedar un corte de pronto sin escuadra. Aunque hay muchos trucos para que dé escuadra, obviamente a la hora de la cuchilla tener este movimiento, siempre va a haber una falta de escuadra en ese corte, muchachos. ¿Listo? O sea que la caladora ya nos queda ahí evacuada en este tema. Obviamente pues también tiene, no estamos en clase de herramientas, sino de cómo cortar la melamina, con qué herramientas cortar la melamina, pero la caladora pues también maneja sus velocidades. Entre mayor velocidad pues obviamente la cuchilla va a tener, la va a presionar toda la velocidad. Ahora la va a hacer con 1. Entonces debemos de sincronizar siempre que el material aglomerado melamínico es muy delicado, o sea que lo debemos trabajar sin la opción pendular y con una velocidad ajustable. Muy bien, perfecto. Acá ya tenemos los cortecitos, ya entendimos las cuchillas de caladora. Ahora nos vamos para la siguiente herramienta y vamos a hacer una prueba que obviamente nos va a mostrar algo de por qué es tan importante no solamente la herramienta cortar, sino el elemento con el que estoy cortando. O sea, no siempre digan, ay, ¿con qué corto melamina? ¿Con una caladora, con una ruteadora, con una circular? No, con las tres la pueden cortar, pero realmente lo que importa es el accesorio con el que estoy cortando. En la caladora, una cuchilla especializada, en la circular, un disco especializado. Muy bien. Vamos a poner acá una guía, si quieres ya alejas un poquito, Esteban, la cámara para que los muchachos vean. Eso. Ahí se ve la guía. Sí. ¿Cierto? Ahí se ve la guía, se ve bien. Estamos trabajando con unos retalcitos, muchachos. Estamos en una clase en la cual solo estamos ilustrando ciertos cortes, porque pues por la hora donde yo haga ruido acá me echan de la unidad, muchachos. Me echan de la unidad. Muy bien. ¿Preguntitas? Sí. Acá me pregunta Jorge, pero a mayor velocidad, más pulido que al corte. Muchachos, vea. Sí, o sea, la velocidad y no importa de pronto aquí. Lo que pasa es que la velocidad no me va a ayudar a controlar la herramienta, porque obviamente voy a desplazar mucho más rápido. La velocidad no importa con el tema del despique, sino la opción pendular. La que afecta el tema del corte es la opción pendular, esta de acá. Esta de acá es la que afecta. Para que veas una cosa, pues vamos a hacer una última pruebita. Vamos a ponerlo en velocidad 1. Vamos a ponerlo en velocidad 1 y el corte quedó perfecto. Obviamente tengo una cuchilla especializada.
Acá me quedó perfecto, ¿sí o no? Y vamos a ponerlo en velocidad 7. Listo. Y vea que tengo la opción pendular abajo. Vea, el corte también me quedó perfecto, muchachos. Por debajo pues también quedó perfecto, obviamente. Pero acá, obviamente, la velocidad ya me da como menor rango de tomar decisiones cuando necesito un corte muy pulido. Cuando, por ejemplo, tengo una raya trazada, tras una raya, y necesito irme por la raya, pues yo con una menor velocidad puedo maniobrar de pronto más fácil la herramienta. Listo. Acá no estamos en la caladora, no importa tanto la velocidad, sino la opción pendular. Ya que la velocidad está acá arriba, ¿cierto? El último corte lo hice en 7 y yo le puedo bajar. Pero esta opción pendular, que es lo que hace que la cuchilla empuje hacia adelante para realizar, por ejemplo, cortes transversales, pues obviamente sí me va a afectar en la melamina. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a continuar con... Obviamente con mayor velocidad, pues obviamente voy a tener un desplazamiento mucho más ligero sobre la pieza. Pero para alguien que está aprendiendo o para seguir una línea la cual debo respetar, pues con menor velocidad va a ser mucho más sencillo. Entonces, acá tengo la circular. Voy a hacer el corte al contrario. Voy a hacer el corte al contrario, aunque normalmente esta parte del patín de la sierra circular, ya les voy a explicar la sierra circular, pero voy a hacer un corte inicial. Voy a hacer un corte inicial, le voy a dar una profundidad al disco. Muy bien. Simplemente voy a hacer un corte, la voy a sacar un poquito más para no desperdiciar tanta maderita ahí. Muy bien. Vamos a sacarla aquí. Muy bien. Por el tamaño de la tablita, pues no voy a hacer el corte por el lado más ancho del patín, sino por el lado más corto. Además que algunas sierras circulares no coinciden con el espesor o el tamaño de la regla. Entonces yo empiezo acá, vamos a ver qué va a pasar con la melamina. Este es el objetivo, acá, entender qué pasó con la melamina en este corte. Vamos a ver qué pasa acá con la melamina. Esteban, eso yo creo que ahí ya lo podemos apreciar. ¿Qué pasa en esta sección? Ahí se alcanza a ver que obviamente despicó toda la cara superior del tablero aglomerado. ¿Por qué, muchachos? Primer principio de por qué despica esto. Porque el disco va girando en esta dirección. Ahí se ve el disco, Esteban. Sí. Se alcanza a ver. Entonces, estos dientecitos no despican donde entra, sino donde sale. Entonces, por la cara inferior, que fue por donde entró el disco, de esta forma, ahí lo ven, por la cara inferior, que fue por donde entró el disco, esto no me va a despicar, pero por donde me salió el disco, sí me va a generar el despique, sí me va a generar ese desportillamiento de la pieza. Es un principio básico, porque este dientecito que ven ahí, pues, que tiene una geometría, una forma, ahí lo ven, tiene una geometría, un ángulo incluso, tiene unas características, no es el adecuado para este tipo de cortes. Ahora veamos un disco que sí es adecuado para este tipo de cortes. Véanlo acá. ¿Cuál es la diferencia con el que les mostré anteriormente, muchachos? Este tiene 60 dientes. Entonces tiene muchos más dientes y además tiene una especificación que es un disco con el ángulo del diente correcto para realizar este tipo de cortes en tableros melamínicos. O sea que no solamente es la cantidad de dientes, sino el
ángulo, y el thin kerf, que es el espesor del disco. Entonces, como vemos aquí, vemos que es un acabado para laminados, ultra finish, acabado para laminados, 60 dientes. Este disco, pues obviamente al realizar este proceso no me despicaría en la parte inferior ni en la parte superior de la pieza que estoy trabajando. Para mostrarles un ejemplo de lo que les estoy diciendo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio acá. Resulta que en los tableros aglomerados, vamos a hacerlo acá, yo creo que acá me da para hacerlo. En los tableros aglomerados, como tenemos esta especificación de disco, lo que se hace en producción es que cuando la pieza entra en producción, un disco raya la pieza por debajo, y ya después entra el otro disco, como acá. Con la sierra circular de mano estamos trabajando así, en esta dirección, así. Pero en una sierra circular de mesa, pues yo meto la lámina acá, por lo tanto arriba no me despica, pero abajo sí. Entonces, ¿qué hacen en producción? Generan un incisor, es decir, otro disco más pequeño que trabaja de la forma contraria. Vamos a ponerlo aquí. Un disco, trabajan los dos así, de la forma contraria. De esa forma, este disco hace una ranura y el otro disco hace un corte. Hay algo muy peligroso y es trabajar la circular al revés. Pero si yo la trabajo al revés, dándole muy poca profundidad solo para una ranura, ahí yo lo que voy a hacer es como un efecto de incisor. Entonces, acá yo puedo levantar el disco y me voy a ir al contrario. Entonces, quiero que vean esto tan especial. ¿Por qué acá ahorita que corté con la misma circular y con el mismo disco, sí despiqué? ¿Y por qué acá que hice simplemente una ranura con el disco trabajando al revés no despiqué? Es por ese mismo principio, porque acá no salió el diente. Acá el diente entró al revés y el diente no está saliendo por ahí. O sea que yo de pronto podría devolverme, dándole un poco más de profundidad, podría devolverme por ese mismo. Acá lo estamos haciendo pues así sin ninguna precisión, sin buscar ninguna precisión. Listo. Pues yo después voy a devolverme. ¿Y qué va a pasar? Cuando me devuelvo, pues obviamente al salir el disco por la parte donde el diente bota la capa, acá, ya así me genera todo el despique en la cara superior. Entonces, lo que genera el despique es la salida del diente, por eso necesitamos discos especializados para poder realizar este tipo de cortes en melamina sin despicar. El disco de corte puede ser de acuerdo a la circular que tengan, pero siempre consígalo en HI ATB 60 dientes y ultra finish. Listo. Son discos que obviamente me van a prestar mucha más precisión y mucho menos despiques a la hora de cortar con melaminas. Otros temas para tener en cuenta en los discos son estas ranuras, que son las dilataciones que hacen que el disco obviamente vibre menos, estas dilataciones. Y también es muy importante algo que se llama el thin kerf. El thin kerf es el espesor del disco de corte, porque cada vez que pasa una herramienta por esta tabla, cada vez que una herramienta pasa cortando por esta tabla, se come un pedazo de la tabla. O sea que si esto tiene 2.5 milímetros de espesor, que es el thin kerf, se me comería 2.5 milímetros de la madera. ¿Listo? O sea que eso lo deben de tener muy en cuenta. Muy bien. Entonces acá voy a quitar esta
temas en cuenta en la circular, para que tengan en cuenta, muchachos. Primero que todo, lo debo trabajar siempre con una regla, como lo ven ahí. La regla debe caminar contra la parte donde el patín sea más ancho. Entonces, vieron que yo estaba haciendo los cortes por el lado menos ancho del patín respecto al disco, pero lo debo hacer por el patín más ancho. ¿Para qué? Para tener mayor estabilidad de la circular. Y también tiene una guarda. Esta guarda es la que me protege. Esta guarda siempre se debe obviamente retraer para que si en algún momento la circular me llega a patear, pues esta vuelva y se guarde y yo ya no tenga ningún contacto con el disco. O sea que esta siempre se debe retraer después del disco. No se la quiten, es muy peligroso quitársela. Tengo profundidad de corte, ya que yo puedo desplazar la base, o sea que de acuerdo al espesor de corte que esté trabajando, lo ideal en el aglomerado es tener una profundidad de 2,5 centímetros si trabajo aglomerado de 15 milímetros, 1 centímetro más afuera del espesor del material. Ahí lo ven. Entonces aquí la bajo, aquí la aseguro y finalmente yo con esta herramienta o incluso con la caladora puedo realizar cortes no muy precisos, eso sí, pero puedo realizar cortes hasta 45 grados. Ahí vemos el desplazamiento obviamente de la base, con la cual yo puedo realizar el corte a 45 grados. ¿Listo? Es una herramienta muy funcional también. Se pueden realizar cortes en los tableros aglomerados tranquilamente, siempre y cuando contemos con un tablero especializado para melamina. No solamente está acá tengo otra marca también. Vean, dos marcas diferentes. Todos pueden servir para corte de tablero melamínico. Y recuerden que el MDF se comporta muy bien con la melamina. El MDF es un material que se comporta excelente con la melamina, con los elementos de corte, perdón. El MDP es un poco más, digamos, delicado a la hora de los despiques con los elementos de corte, pero estos discos funcionan tanto en tablero de sustrato MDP Duratex como sustrato MDF de Duratex. Acá también es muy importante saber algo, que todos los discos de corte son diferentes. Entonces, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, en este huequito que hay acá, con este huequito que hay acá, debes de revisar cuando compres una sierra circular que no solamente es el tamaño del disco, que la circular mía trabaja con 6,5 pulgadas de disco, sino también el tamaño del acople del árbol. Por ejemplo, acá tenemos un acople de 5 octavos y acá tenemos uno de 20 milímetros. Esta marca trabaja con medida europea en milímetros, entonces este acople es de 20 milímetros y este es de 5 octavos. Este trabaja con la marca con medida americana. Entonces es muy importante de revisar que coincida el disco que voy a comprar con el árbol que yo tengo disponible. ¿Listo? Entonces 5 octavos, 20 milímetros, por ejemplo, son las más comunes que tengo yo acá en este momento. Muy bien. Circular, súper herramienta para poder trabajar tanto. Es que ninguna reemplaza a otra. ¿Verdad? Que la caladora me sirve para unas cosas. Simplemente entender que necesito una cuchilla especial. La circular también me sirve para el aglomerado. Necesito un disco especial para melamina. Y por último, esta belleza. Esta belleza. Vean acá. Vean acá. La ruteadora. La ruteadora. ¿Cuál es la diferencia de esta con las otras herramientas? Ya no tengo una cuchilla que sube y baje. Acá, la cuchillita con la que estábamos trabajando, ya esto ya no tiene una cuchilla que sube y baje como un serrucho. Ya no tengo una cuchilla. Ya tampoco tengo un disco que gire. Ya no tengo un disco que está girando. Ya no tengo un disco que está girando. Nada, ya tengo una fresa. Una fresa. Acá, por ejemplo, tengo una fresa. Entonces, esta fresa tiene un giro, tiene una rotación, Esta fresa ya no va a cortar sobre la cara del tablero, ya no va a hacer corte sobre la cara del tablero,
sino que hace el corte sobre el canto. Míralo aquí. Voy a posicionarlo acá. Ya hace el corte sobre el canto. Entonces voy a tratar de mover un poquito esta. Voy a tratar de moverla un poco. A ver si ahí me da. Acá. Entonces ya no estoy haciendo el corte ingresando o saliendo por la cara del tablero melamínico, sino que yo ataco directamente el canto. Por eso, para mí, es la herramienta ideal para trabajar tableros melamínicos, tableros aglomerados, tanto MDF como MDP. Ya no trabaja con cuchillas ni con discos, sino que trabaja con fresas. El sentido de trabajo es atacando el canto del material. Acá, como lo vemos, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Muy bien, vamos a ver acá la profundidad de acuerdo a la fresa. Me falta, vamos a moverla un poquito, que yo obviamente acá no puedo atacar el material inmediatamente. Yo lo debo atacar en 2 pasos. Acá, ¿se alcanza a ver ahí? Entonces, si yo lo corto, ahí, si yo lo corto con un solo pasón, los 15 milímetros de un solo pasón, pues obviamente voy a desgastar un poco más la herramienta. Voy a tratar de correr un poquito más esto. Eso, acá está. Y ahí me da ya para moverla. Muy bien. No, la voy a correr un poquito más para que no hagamos tanta bulla. Muchachos, estamos en mi casa, en la sala de mi casa, muchachos. Y los vecinos, estoy acá haciendo fuerza aquí para no hacerles tanta bulla, hombre, por Dios. Listo, o sea que ahí me disculpan los vecinos, por favor. Entonces, bueno, vamos a ajustarla aquí, finalmente. Entonces, ¿qué hace esta herramienta? Esta herramienta ataca el canto. Vamos a bajar la guía. Muy bien, pero yo la ajusto bien. Eso. Que me quede bien fija. Esta herramienta, como ven ahí, ataca el canto de la tabla. Ataca el canto. Con el giro de esta fresa, que tiene 1 o 2 aspas de corte. Estamos ahora hablando de cómo cortar melamina, pero esto tiene diferentes fresas y diferentes funciones. No solamente tiene las fresas de corte, sino que tiene fresas para hacer copiados. Yo también puedo realizar un corte desplazando esta balinera sobre otra tabla y no con una guía, y esta me hace el corte. Y en las fresas de corte yo también tengo diferentes espesores de fresas de corte. Vea que esta tiene 9 milímetros y esta ya tiene 6 milímetros. Entonces yo puedo encontrar incluso hasta 18 milímetros para hacer no solo cortes, sino canales sobre la melamina. Hoy estamos hablando de cómo cortar melamina, o sea que solo vamos a hablar de la fresa de corte, pero la ruteadora es la que yo llamo es media carpintería. Vamos a correrla un poquito más. Eso. Muy bien. Voy a tratar de conectarla por acá. Así tengo una extensioncita disponible. De este lado. Porque esa sí hace mucha bulla, muchachos. Primero, antes de conectarla, revisar que no vaya a estar prendido. Eso. Esta es inalámbrica. Revisamos que no vaya a estar prendida la ruteadora. Muy bien. Acá revisamos bien todo. Yo acá tengo protección, obviamente. A lo que hace la fresita. Acá me va a tocar correr esto más para atrás, Me va a tocar correr esto más para atrás. Para que me dé acá el cablecito. Entonces estamos en la sala de la casa. Muy bien. Entonces acá yo ya voy a poder hacer el corte desplazando por este lado. Voy a quitarle un poquito de medida para que puedan ver. Vean que está totalmente despicado. Ahí pueden ver que está totalmente despicado, ¿sí o no? Es que no se ve bien. Aquí todavía no me está cogiendo. Eso. Voy a quitarle un poquito más acá.
Lo que estoy haciendo yo acá, muchachos, es que no quiero hacer tanto ruido, entonces estoy tratando de tocar solo el bordecito del atajo. Porque si yo hago el corte completo, obviamente en la mitad de la tabla habría mucho ruido. En cambio, si yo solo rebordeo, porque el nombre también de esto es rebordeadora, pues no voy a hacer tanto ruido, muchachos. Entonces eso es lo que estoy buscando acá, acomodar esto para no hacer tanta bulla. Aquí voy midiendo. Vamos a ver ahí. Acerquen la cáscara, por favor. Dame el corte aquí. Eso. Dame el corte. Acérquemelo bien. Dame el corte anterior. Dalo acá. ¿Sí lo vieron ahí? Vean este corte anterior, totalmente despicado. Y vean este corte. Obviamente este corte, si yo lo hubiera hecho con un disco especializado, pues no me quedaría así. Ahora vamos a darle un poco más de profundidad a la roteadora, es decir, bajemos un poquito más la fresa. Bajemos un poquito más la fresa. Y que me perdonen los vecinos antes de que llamen. Antes de que llamen de la portería. Listo. Muchachos, corte totalmente perfecto. Es la herramienta adecuada para yo realizar en las instalaciones ajustes a las piezas de melamina, de aglomerado. Es decir, es la única herramienta que con fresas normales, sin tenerlas especializadas, me deja este corte totalmente perfecto, no solamente en las caras del aglomerado, sino también en el canto, totalmente perfecto, y la cara contraria totalmente perfecta. O sea que la roteadora es obviamente de las mejores herramientas que podemos tener para realizar trabajos de carpintería. ¿Alguna pregunta? Camilo, sí, que si sirve igualmente para el MDP. Sí, exactamente. El MDP también lo corta sin ningún despique. Acá ya me veo yo, ¿sí o no? El MDP también lo corta sin ningún despique, muchachos. Es obviamente saberla trabajar. La fresa gira, debo atacar el canto de la pieza, debo tener una regla para poder ajustar el borde. Tiene 80 y punta o 100 funciones más, 100 fresas más. Hoy solo estamos hablando de cómo cortar MDF y MDP de tableros Duratex, pero obviamente es una herramienta espectacular que sirve para hacer inmersiones en las tablas, cajas, vaciados, hacer absolutamente todo tipo de corte. Incluso las máquinas CNC trabajan con este principio de la ruteadora, solo que un robot mueve la ruteadora y hace todos los cortes automatizados. Entonces, puedo tener caladora con cuchilla especializada para MDP y MDF Duratex, puedo tener circular con disco especializado también, y puedo tener una ruteadora. Obviamente ahí no necesito fresas especializadas, lo que necesito es ya tener, digamos, presente que el desgaste de esta fresa, si abordo el material con el corte inmediatamente, pues va a ser mucho más amplio. En cambio, si hago lo que hice yo, que primero ingresé media profundidad y después bajé la fresa un poco más, va a durar mucho más. Pregunta. Era esa, que ¿cuánto era la profundidad de la primera puedes pasada? cortarlo en 2 pasos. En pasos de 8 milímetros pueden realizar los cortes, pero el MDF es mucho más amigable para realizar los cortes, obviamente, aunque el MDP tampoco te va a despicar. Muchachos, eso es lo bueno de la carpintería. Hay muchas herramientas, muchas formas de trabajarlas. Ninguna es mala, para que se den cuenta. No es que la caladora me despica, no es que la circular me despica, es que la ruteadora tal. No, todas son necesarias. Solo es saber trabajarlas y saber utilizar el accesorio que está hecho para el tipo de material que voy a abordar
y conocer las especificaciones de la herramienta, como en la caladora, que era la opción pendular de la cuchilla, que solo se utiliza para cortes transversales, no para longitudinales y mucho menos para tableros aglomerados. Y en la ruteadora, saber que el corte es la opción más básica de la ruteadora, que hay 100 funciones más de la ruteadora. Por eso yo digo que es toda una carpintería, muchachos. Esta es la clase número 4. Se acabó el bloque técnicas avanzadas de carpintería. Si usted todavía no ha respondido las preguntas, por favor escriba @duratexcol en Instagram, que le manden las preguntas de la clase 1, 2, 3 y 4. Si no se ha visto la clase 1, la 2 o la 3, las anteriores, por favor, están en el perfil grabadas. En mi perfil ingresan a Hágalo en Casa y ahí están grabadas. La clase 1, la 2, la 3 y esta de hoy también va a quedar grabada. Ya simplemente que respondan la evaluación y les estará llegando el certificado de este primer bloque técnicas avanzadas de carpintería, para que tengan obviamente un certificado más en su portafolio y cada día buscando ser más profesionales, obviamente. Muchachos, muchas gracias por conectarse y ahí nos vemos.